Cultura organizacional. Para Edgar Schein, en su libro La cultura empresarial y el liderazgo, autor de referencia para nosotros en esta temática, dice que es el patrón general de conducta, creencias y valores que los miembros de una organización comparten. Es decir, es la forma de hacer y de entender la realidad que todos los miembros de la organización van a compartir de la misma manera, la van a entender de la misma manera. Además, dice, es un sistema de significado compartido que opera en forma inconsciente. Es decir, que es la forma en que interpretan estas dinámicas y que se van a generar estas dinámicas de la organización, que como están ampliamente compartido, no las discuten primero, no las piensan, sencillamente funcionan. Y define entonces la visión que los miembros de la organización tienen de esta, o sea, de la organización, y de sus relaciones con el entorno y sus propias relaciones internas. Es decir, que va a definir la forma en que ellos interpretan la realidad para de esta manera generar las formas en las que se van a relacionar con el entorno y va a definir sus propias relaciones internas, es decir, cómo se manejan al interior de la organización. ¿Cómo funciona la cultura organizacional? Siguiendo con el mismo autor, con Schein, dice que va a funcionar comunicando e interpretando la realidad en 3 niveles. El primer nivel lo va a llamar producciones, es el primero que se ve y va a referirse al entorno físico y social, es decir, es aquel nivel en el cual uno toma primer contacto con la organización y es lo primero que se ve de esta forma en la que se hacen las cosas. Viene dado entonces por su entorno físico y social, como decíamos, por ejemplo, en la estructura de la organización, cómo están distribuidos los escritorios, si hay cuadros, alguna representación, el lenguaje, cómo se va a hablar dentro de la organización en función del mercado al cual se dirige la organización, ¿sí? Va a ser expresamente la cultura, la conducta de estos miembros de la organización, que varía de una a otra, inclusive va a variar de un departamento o de una gerencia a otra. No es lo mismo la terminología que utiliza el departamento de producción que el lenguaje que utiliza el departamento comercial o el contable. Después vamos a encontrar un segundo nivel, que es el de los valores, el deber ser. Schein menciona que son enunciados morales o funcionales. También vamos a encontrar valores expresados, aparentes u operativos. Y hay otros que se llaman añadidos, que incorpora Maurice Thevenet, otro autor que trabaja auditoría de la cultura empresarial, y ahora vamos a pasar a definirlos. Bueno, para que podamos entender a qué nos referimos con los niveles en los que se trabaja la cultura organizacional, vale explicar que la cultura se va a conformar en torno a valores centrales. Esto quiere decir que la gente que inicia una organización, este grupo de personas que empieza a trabajar junta, va a entender de la misma manera
estos valores, estos enunciados morales que tienen que ver con la forma en la que entienden de la misma manera la honestidad, por ejemplo, o el respeto por el otro, la justicia sobre las cosas. Entonces, entendiendo estos valores de la misma manera, van a ir conformando la forma de hacer dentro de la organización. En este sentido, entonces, vamos a encontrar un enunciado funcional de esos valores trasladados a una prioridad dada en algunos ámbitos de gestión. Por ejemplo, si entienden de la misma manera el respeto, va a ser la forma en la que ellos van a trabajar el servicio al cliente, con respeto siempre al cliente. O si entienden la justicia, de la misma manera la responsabilidad, van a tener seguramente un trato particular con el cuidado del medio ambiente en su cadena productiva, por ejemplo. Y en función de esto los vamos entonces después a trabajar estos valores, por ejemplo, los expresados, que va a ser trasladar estos valores a una forma escrita, muy comúnmente encontradas en las páginas web de las empresas donde dicen cuáles son los valores o la filosofía de trabajo. Encontramos los valores operativos que va nuevamente a hacer trasladar a este plano, al plano operativo, estos primeros valores en los cuales se conforma la organización. Por ejemplo, si hablamos de respeto y de responsabilidad, va a ser el respeto y el cuidado o el cumplimiento del horario de trabajo. Y me gustaría detenerme en estos dos últimos valores que hablan estos dos autores. Uno son los valores aparentes, muy fuertes, realmente muy representativos, que son aquellos que no se proclaman explícitamente. Quiere decir que no están escritos en ningún lado, pero se traducen en hechos concretos. Por ejemplo, cuando un jefe respalda siempre a su equipo. No está escrito en ningún lado, pero cuando sucede algo y este jefe defiende a su equipo, se gana incondicionalmente la lealtad de su equipo de trabajo. Por el contrario, están estos otros valores que son los añadidos, que estos sí se proclaman explícitamente, pero después cuando llega el momento no se cumplen. Por ejemplo, cuando un jefe dice, vengan, trabajen horas extras, que cuando llegue el momento yo les doy una promoción. Y cuando llega el momento de la promoción, por ahí promocionan a un primo, sobrino, conocido de algún otro jefe. Eso entonces genera lo opuesto, porque ese tipo de traición genera no lealtad, sino todo lo contrario en sus empleados. Finalmente, el tercer nivel lo llama presunciones básicas, que van a definir el proceso de toma de decisiones y el modelo de solución de problemas. ¿Esto qué quiere decir? Para empezar, las presunciones básicas son las interpretaciones de la organización con respecto a sus propias dinámicas. Estas fueron inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo determinado dentro de la organización, el mismo grupo que fue conformando la organización desde los inicios, a medida que fue aprendiendo a enfrentarse y a solucionar sus propios problemas. ¿Cuáles? Los que tienen que ver con su entorno, como por ejemplo cómo fueron solucionando problemas con los clientes o con los proveedores, y de su propia integración interna, es decir, cómo fueron solucionando sus propios problemas grupales. Una primera vez que sucede un problema se va a discutir y distintos miembros de la organización van a decir y van a dar su opinión sobre cómo solucionarlo. Por ejemplo, un problema con un proveedor, un problema de stock. Entonces van a decidir si mantienen ese proveedor, si buscan a otro, si lo esperan. La segunda vez que suceda el mismo problema ya tienen un antecedente de cómo funcionó la decisión que tomaron. Se discute menos. Y tantas veces va pasando el mismo problema y la solución es la misma, que llega un determinado momento que se convierte en una presunción básica. Quiere decir que ya está instalado que un problema determinado se soluciona de esa manera. De la mano, entonces, para cerrar el tema de los valores centrales que fueron conformando esta forma de pensar y que todos interpretan lo mismo, por ejemplo, en el ejemplo del proveedor, es la forma en la que se trabaja con él. Entonces, cerrando el tema,
me va a definir entonces esta cultura organizacional, la forma en la que se toman las decisiones dentro de la organización y el modelo entonces en que se solucionan los problemas. ¿Cómo se forma la cultura? Para poder entender esto, tenemos que en definitiva entender la interacción entre tres teorías. La teoría de la dinámica de grupos, que va a trabajar la interacción que se da entre los miembros del grupo, entre estos y sus líderes. La teoría del liderazgo, que no es otra cosa más que la forma en que los líderes crean sus presunciones, o sea, sus formas de accionar de manera inconsciente, validadas, legitimadas, y las insertan en los grupos de trabajo y así en las organizaciones. Y la teoría del aprendizaje, que no es otra cosa más que explicar el por qué algunas soluciones se mantienen como válidas en el tiempo y otras desaparecen. Porque en definitiva la cultura no es otra cosa más que el resultado del aprendizaje del grupo. ¿Cómo se transmite la cultura? Continuando con la explicación anterior, vamos a entender que una de las piezas fundamentales en esta dinámica es el líder. Es él el que va a transmitir estos valores, los valores centrales al resto de la organización, al equipo de trabajo. Y lo va a hacer mediante lo que llamamos los mecanismos primarios, que son las cosas a las que presta atención y de la mano de los valores que explicamos serían los aparentes, o sea, son las reacciones que tiene frente a determinadas situaciones especiales como pueden ser crisis empresariales, o el criterio que tiene para repartir recompensas o cómo selecciona al personal. Y después encontramos lo que se llaman mecanismos secundarios, también llamados de reforzamiento. ¿Por qué? Porque refuerzan justamente estos mecanismos primarios y son aquellas funciones de diseño físico y social. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos diciendo que esta es una organización que apunta a la comunicación y que son abiertos, desde lo que sería el diseño físico vamos a prestar atención a la estructura de la empresa, como puede ser la distribución de las oficinas. Por ejemplo, si pueden trabajar en un espacio abierto, si por el contrario encontramos boxes. Puede tener que ver con lo que serían las funciones del diseño social, las rutinas semanales que implementa la organización, como por ejemplo un Friday Casual. Y me quiero detener en algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que son las anécdotas, las leyendas, los mitos, los héroes que se crean sobre acontecimientos y personas importantes que han existido durante el transcurso de la vida de la organización. Porque esto le da sentido a lo que se cuenta sobre la empresa. Pero ¿por qué es importante? Porque más adelante vamos a ver que tiene mucho que ver esto si uno quiere cambiar un poco la cultura de la organización. Y ese será el próximo paso. ¿Cómo y cuándo cambia? Bueno, va a cambiar o va a necesitar de un cambio en función de los eventos externos o internos que se puedan suceder. Y esto entonces va a afectar definitivamente la estrategia, la estructura y los procedimientos. ¿Cuáles son entonces los motivos? Los cambios en el entorno, como por ejemplo lo que se está viviendo ahora, una crisis social que va a derivar en una crisis económica, que puede llevar a fusiones entre las empresas o que una empresa adquiera otra. Entonces va a haber un cambio interno de cultura.
¿Qué otra cosa puede ser? Cambios en su propia estructura, por ejemplo, que se adopten nuevas tecnologías o cambio generacional de empleados. En resumen, va a ir cambiando conforme madura el grupo. ¿Cómo lo va a hacer? Podemos hacerlo lentamente, cambiando las historias, los símbolos, gente de un departamento a otro, redistribuyendo líderes o bruscamente con un cambio masivo de personal, por ejemplo, despidos masivos, que esa no sería la mejor solución. En definitiva, lo que suele suceder es que hay un mix de estos procedimientos. Pero lo importante a rescatar es que cuanto más fuerte sea la cultura, más difícil va a ser lograr el cambio. Acá en lo que Robbins en su nuevo libro llama dimensiones de las organizaciones, encontramos un mix entre lo que es su propia calificación anterior de los tipos de cultura con algunas otras características que suma, que son muy similares a las que otro autor llamado Feldman de la Universidad de Buenos Aires trabaja, sumando, por ejemplo, aquellas que hacen atención a los detalles, que puede ser, por ejemplo, una característica que se suma a lo que es la academia, orientación hacia los resultados, lo mismo junto con las de la innovación, ¿sí? Orientación a la gente que tiene más que ver con una paternalista, como puede ser, por ejemplo, el club, hasta inclusive la pyme, ¿sí? Orientación hacia los equipos, lo mismo, más agresivo puede ser la academia, por ejemplo, ¿sí? O el equipo de béisbol, ¿sí? La estabilidad tiene más que ver con el club, ¿sí? Y la innovación y tomadora de riesgos, que tiene que ver, como ya lo vimos en la clasificación que hace anteriormente, ¿sí? Con, por ejemplo, lo que podría llegar a ser la empresa de Google. Así que esto es como para cerrar también algunas características que se pueden sumar a la clasificación, a la tipología que el mismo autor Robbins menciona en las 4 tipologías que vimos en la diapositiva anterior.